Un saludo especial para todos. Como ya es del conocimiento de ustedes, tenemos que avanzar con el curso. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la derivada de las funciones compuestas. Tendríamos que empezar a entender qué es una función compuesta. Se le llama función compuesta cuando existe entre ellos, entre dos funciones, una relación de inclusión. En este caso, cuando f contiene a g. Veamos este dibujo. En el caso de f, entonces, es la función externa y g es la función interna. Entonces, acá f contiene a g. En términos de conjuntos, f contiene a g. Y en términos de funciones, la notación sería esta: f de g de x. Bien, cuando nos aparezca entonces esta nomenclatura, estamos diciendo que lo que se tiene es una función compuesta. Otra manera de representar una función compuesta es utilizando una f mayúscula. Si nos aparece entonces la f mayúscula, significa que es una función compuesta. Y entonces f de x sería igual entonces a f de g de x. Bien, también en algunos textos también aparecen de esta manera: f compuesta g va a ser igual a f de g de x. Bien, entonces tendríamos que empezar a entender cuál es la diferencia entre lo que hemos venido trabajando y lo que son las funciones compuestas. Podemos decir que lo que se ha derivado hasta el momento son funciones simples. Veamos algunas funciones que hemos derivado entonces. Como se recordarán, en la última clase vimos que algunas funciones trigonométricas son, por ejemplo, seno de x. Esta es una función simple. ¿Por qué? Porque solo nos aparece la x en este lado. Otro ejemplo sería f de x igual a e a la x. Y un tercer ejemplo, raíz cuadrada de x. Bien, entonces hemos derivado entonces estas funciones, repitiendo, son simples porque solo nos aparece x. Cuando aparece algo más que x, entonces ya se convierte en una función compuesta. Vamos a transformar entonces estas tres funciones en compuestas. En el caso del seno de x, una función compuesta sería seno de x cuadrado más 1. En el caso del segundo ejemplo, una función compuesta sería e a la x cuadrado, por ejemplo. Y en el caso del tercer ejemplo, una función compuesta sería raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Muy bien, entonces estas son funciones simples y estas podrían ser algunas funciones compuestas. Vamos a definirlo entonces de manera formal cómo se deriva una función compuesta. Muy bien, vamos a definir entonces lo que es la derivada de una función compuesta. Entonces acá tenemos la derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas de f y g. En este caso, si f de x es la función compuesta, que también se puede escribir como f de g de x, su derivada entonces va a estar dada por f' de x, va a ser igual a la derivada de la función externa, como lo vimos en el dibujo, multiplicada por g' de x, que es la derivada de la función interna, o sea, la derivada
derivada de g. También lo puedo escribir, o lo podemos escribir, f compuesta g de x va a ser igual a f' de g de x. Vuelvo a repetir, f' de g de x significa la derivada de la función externa o de la función simple, multiplicada por la derivada de g de x, en este caso la función interna. Bien, esto es lo que se conoce como regla de la cadena. Regla de la cadena. Bien, como otra notación, recordemos que Leibniz también contribuyó para el desarrollo del cálculo. Entonces Leibniz también propone una notación diferente. Si y es igual a f de u, o sea, si nosotros expresamos nuestra función en términos de u, o sea, insertando una variable más, en este caso u, si y es igual a f de u, como u es igual a g de x, o sea, si hacemos una sustitución y en vez de g de x utilizamos la letra u, entonces nuestra función quedaría en términos de u y tendríamos f de u. Ahora, su derivada entonces, recordemos que dy sobre dx representa la derivada de la función. La derivada entonces de la función va a estar dada por la derivada de y con respecto a la derivada de u multiplicada por la derivada de u sobre dx. Entonces, esta sería la notación Leibniz, que por cierto es lo que más vamos a estar utilizando. Entonces, veamos algunos ejemplos. Veamos el ejemplo 1. Muy bien, veamos este ejemplo. Acá dice encuentre dy sobre dx, o sea, encontremos la derivada del seno de x, del seno de x cuadrado más 2. Por facilidad debemos o conviene escribirlo en la otra nomenclatura. Entonces f de x, que sería nuestra función compuesta, sería igual a seno de x cuadrado más 2. Muy bien, y lo que debemos encontrar entonces es f' de x. Muy bien, recordemos que la definición dice que es la derivada de la función externa multiplicada por la derivada de g de x, o sea, la función interna. Muy bien, yo acostumbro trabajarlo de esta manera. Vamos a identificar entonces quién es f de x y quién es g de x. Para f de x acostumbro trabajarlo como una función simple, o sea, debo convertir todo esto entonces en una función simple. Una función simple sería entonces, decir que esto sea x, entonces f de x sería seno de x. Seno de x. Muy bien, y g de x entonces sería lo que tendríamos acá, g de x. Eso sería g de x. Entonces g de x sería x cuadrado más 2. Y luego procedemos a derivar f y g. Por lo tanto, la derivada de f de x sería f' de x sería coseno de x. Coseno de x. Y la derivada de g de x sería 2 por x. Y recordemos que la derivada de una constante es 0, por lo tanto g' de x es 2x. Muy bien, cuando ya se tenga entonces definido o identificado f de x y g de x y ya tengamos las derivadas, entonces procedemos a sustituirlo acá. F' de x entonces va a ser igual f' de g de x sería lo que tenemos acá, coseno de x,
coseno de x multiplicada por g' de x, en este caso 2x, muy bien. Pero recordemos que hemos hecho alguna sustitución acá, entonces x en realidad es x cuadrado más 2. Por lo tanto tendríamos coseno de x cuadrado más 2 multiplicado por 2x. Y como resultado final sería ordenando 2x por coseno de x cuadrado más 2. Y entonces es así como hemos aplicado entonces la famosa regla de la cadena para resolver este ejemplo 1. En el ejemplo 2 vamos a emplear la notación Leibniz. Veamos el ejemplo 2. Bien, como ejemplo 2 vamos a resolver este mismo ejemplo, solo que ahora utilicemos la definición de Leibniz. Entonces, Leibniz propone sustituir g de x o sustituir la función interna, que es g de x, por una nueva variable, en este caso por la letra u. Entonces, u sería igual a x cuadrado más 2. Y nuestra función entonces quedaría en términos de u. Por lo tanto, aquí cambiaría f de u sería igual al seno de u. Muy bien. Y entonces, f' de u sería igual. La derivada del seno de u es coseno de u. Coseno de u. Muy bien. Ahora debemos derivar lo que es u. En realidad sería de u. Derivemos u, entonces, derivada de u. La derivada de u entonces sería, bajamos el exponente y nos quedaría 2x. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, du es igual a 2x. Muy bien, por la notación de Leibniz entonces se tendría de esta manera. La derivada de y sobre dx va a ser igual a la derivada de y sobre du multiplicada por la derivada de u sobre dx. Muy bien. Por lo tanto, haciendo los cambios, la derivada de y sobre du sería lo que tenemos acá, coseno de u multiplicada por la derivada de u sobre dx sería 2x. Y luego, haciendo los respectivos cambios, nos quedaría que la derivada de y sobre dx va a ser igual, como u es igual a x cuadrado más 2, entonces nos quedaría coseno de x cuadrado más 2 multiplicada por 2x. Por lo tanto, haciendo los cambios respectivos acá nos quedaría 2x por coseno de x cuadrado más 2. Muy bien, esta sería entonces la nomenclatura de Leibniz. Veamos un segundo ejemplo. Bien, veamos el ejemplo número 3. Siempre vamos a aplicar la notación de Leibniz. Bien, como f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 2, se nos pide entonces a que encontremos la derivada de f de x. Bien, vamos a utilizar entonces la notación de Leibniz haciendo que la g de x sea esto y sea igual a u.
Entonces u sería x cuadrado más 2. Por lo tanto, nuestra nueva función quedaría en términos de u. F de u entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de u. Muy bien, ahora vamos a encontrar f' de u. Muy bien, en clases anteriores ya hemos derivado lo que es la raíz cuadrada de x, en este caso la raíz cuadrada de u. Y la raíz cuadrada de u, la derivada de la raíz cuadrada de u, va a estar dada por 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de u. Muy bien, ahora debemos derivar de u. La derivada de u sería x, en este caso de x cuadrado más 2 sería 2x. Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto nos quedaría 2x. Muy bien, escribiendo la notación de Leibniz sería la derivada de y sobre dx va a ser igual a la derivada de y sobre du multiplicada por la derivada de u sobre dx. Muy bien, la derivada de y con respecto a u sería 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de u, y la derivada de u sobre dx sería 2x. Haciendo la sustitución entonces, derivada de y sobre dx va a ser igual a 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de u multiplicada por 2x. Muy bien. Acá, si se puede observar, el 2 se elimina con el 2 de acá. Por lo tanto, nos quedaría x en el numerador dividido raíz cuadrada de u. Y como u tiene valor de x cuadrado más 2, entonces al final de cuentas la derivada sería raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Y esto sería entonces la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado más 2, utilizando la notación de Leibniz y aplicando lo que es regla de la cadena. Vamos a trabajar en el tercer ejemplo. Bien, continuamos. Ahora veamos el ejemplo 4. Se nos pide entonces derivar x cubo menos 1 elevado a la 100. Bien, con las reglas que hemos trabajado hasta el momento, no podemos, o sería imposible derivar esta función, pero aplicando la regla de la cadena, pues las cosas se facilitan más, ¿verdad? Entonces nuestra función en realidad sería f de x igual a x cubo menos 1 elevado a la 100. Haciendo el respectivo cambio, entonces vamos a decir que u es igual a x cubo menos 1. U igual a x cubo menos 1. Muy bien, por lo tanto nos quedaría la función en términos de u, y tendríamos u elevado a la 100. Bien, ahora encontremos cuál es la derivada de u. Entonces f de u va a ser igual, la derivada de f de u entonces sería igual, aplicando las reglas que ya hemos visto, bajamos el 100, nos queda 100u, le restamos 1 al exponente, nos quedaría 99. Muy bien, ahora derivamos u, derivada de u. Recordemos que cuando se deriva u es con respecto a x, en realidad es con respecto a x. Muy bien, la derivada de x cubo menos 1 es 3x cuadrado. Recordando que la derivada de una constante es 0. Muy bien, escribiendo ahora la notación de Leibniz, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a la derivada de u multiplicada por
la derivada de u con respecto a la derivada de x. Muy bien. Recordemos que la derivada de y con respecto a u es lo que tenemos acá, 100u elevado a la 99. 100u elevado a la 99 multiplicada por du sobre dx, que en este caso es 3x cuadrado. Por lo tanto, regresando, el valor de u sería 100u, como u es x cubo menos 1, entonces 100x cubo menos 1 elevado a la 99 multiplicada por 3x cuadrado. Y esto se puede simplificar aún más. 3 por 100 nos queda 300x cuadrado multiplicado por x cubo menos 1 elevado a la 99. Muy bien, es así entonces como hemos resuelto el ejemplo número 4. Vamos a trabajar con un ejemplo 5. Muy bien, veamos entonces un último ejemplo de esta clase. Se nos pide entonces derivar y igual a 1 partido la raíz cuadrada de 4x cubo más 5x cuadrado menos 7x más 8. Para derivar esta función conviene escribirlo en términos de un exponente negativo. Por lo tanto nos quedaría que y va a ser igual a 4x cubo más 5x cuadrado menos 7x más 8, esto elevado a la menos 1/2. Muy bien, hagamos la sustitución u. En este caso u sería todo esto, lo vamos a escribir acá, u igual entonces a 4x al cubo más 5x cuadrado menos 7x más 8. Muy bien. Entonces reescribamos la función en términos de u. Por lo tanto, f de u sería igual a u elevado a la menos 1/2. Por lo tanto, su derivada sería entonces igual a f' de u, va a ser igual a... ¿Cómo derivamos u elevado a la menos 1/2? Recordemos que se baja el exponente, entonces nos quedaría menos 1/2 de u. Al exponente debemos restarle 1, o sea, menos 1/2 menos 1. Menos 1/2 menos 1. Muy bien, entonces nos va a quedar menos 1/2 de u elevado a la 3/2. En este caso a la menos 3/2. Muy bien, ahora derivemos u. Vamos a trabajarlo en este lado. Entonces du sería igual, derivando u nos quedaría 3 por 4, 12x cuadrado, restamos 1 al exponente, más 2 por 5, 10, x, restamos 1 al exponente, y menos 7. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Utilizando ahora la notación de Davis, nos va a quedar de la siguiente manera. Derivada de y sobre dx va a ser igual a la derivada de y sobre du multiplicada por la derivada de u sobre dx. Muy bien, la derivada de y sobre dx va a ser igual entonces, la derivada de y sobre du es lo que tendríamos acá. En este caso sería menos 1/2 de u elevado a la menos 3/2 multiplicada por
du sobre dx, en este caso serían 12x cuadrado más 10x menos 7. Y haciendo los respectivos cambios, recordemos que este exponente es negativo, eso lo llevamos al denominador, entonces nos quedaría aquí en el denominador, nos va a quedar el 2 por u, como u vale 4x cubo más 5x cuadrado menos 7x más 8, todo esto elevado a la menos, en este caso a la 3 medios, como ya lo hemos bajado al denominador. En el numerador nos quedaría lo que es du, en este caso 12x cuadrado más 10x menos 7, y no olvidando este menos que lo vamos a colocar acá, y entonces eso sería la derivada de esta función y. Muy bien, es así entonces como hemos finalizado esta clase aplicando la regla de la cadena. Saludos para todos.